día miércoles comenzamos con ¿Para qué te levantaste hoy? Junto a Julio Letelier Monge. Bienvenido, Julio. Hola Ceci, buen día. Muchas gracias por la bienvenida. Quiero aprovechar rápidamente de saludar a mi primo, Rafa, que junto a Jorge, otro primo y padrino de nuestra hija Antonia, estuvieron de visita acá en la comuna. Y Rafa ya va partiendo ahora de vuelta, sigue en su viaje por acá por el sur, así que antes de que se vaya, le mando un gran abrazo, feliz de haberlo tenido en la casa y bueno, desearle lo mejor en este viaje que sigue en camino. Y que de hecho tiene mucha relación con el capítulo de hoy, el título, que la pregunta es la transformación personal y la felicidad. Y la invitación a la gente es a preguntarse, ¿estoy viviendo como realmente quiero o como otros esperan? Vamos también a aprovechar de darle las gracias a nuestros auspiciadores. Primero con Comercial Agrícola La Excelencia. Recuerden que frutas de calidad a muy buen precio en la salida sur de Yanquihue. Ahí por Línea Nueva, al tiro a la derecha. Y se encuentran con Don Uwe, si es que tienen la fortuna, y con toda su gente para aprovechar las oportunidades que tengan de promociones con fruta y verdura frescas. También agradecerle a Conejo Blanco, restaurante de la comuna. Ya me llama mucho la atención y me pone muy contento porque varias personas están preguntando por este restaurante. Ya les está haciendo sentido. La otra vez una amiga me pregunta, oye Julio, ¿cómo es Conejo Blanco? Y yo le digo, es maravilloso, anda, dale la oportunidad, aprovecha las cosas que tienen porque está buenísimo. También agradecerle a Frutilimpio, que está acá al frente de la radio con sus productos de higiene y de aseo. Yo les hablaba de los pañales, que tengo la experiencia directa, pero también tienen cosas para limpieza y otras cosas. Y lo que no tengan, tienen muy buena disposición para ver si pueden encargarlo, así que también cuenten con ello. Y por último, y siendo el último programa que nos acompañan, Last, producto de calidad para el pelo, un producto profesional para la casa, así que aprovechen. Yo hoy día me lavé nuevamente el pelo con el acondicionador Last y les puedo decir que es un gran producto. Así que agradeciéndole a ellos que tenemos la posibilidad de hacer este programa. También les recuerdo que para los que no tienen la posibilidad, sé si pueden pueden escuchar este programa todos los días miércoles en la noche. Lo subo a mi canal de YouTube, gracias a Nico, que también acá está presente apoyándonos con eso. Y pueden compartirlo con sus contactos. Recuerden que me buscan como psicólogo Julio Letelier Monge. Yo también les cuento que atiendo de manera particular tanto a pacientes de ISAPRE como pacientes de FONASA. Actualmente los cupos de FONASA están completos, los cupos de ISAPRE creo que por ahí quedan un par de horarios disponibles, pero cualquiera de ustedes también en las redes sociales aparece mi teléfono de contacto directo, también está mi correo y me pueden mandar algún mensaje, lo que ustedes quieran. Así que eso, Ceci, hoy día nos vamos directamente a hablar de la transformación personal y la felicidad. Entonces, cuéntame tú directamente, ¿qué crees tú que estás considerando para vivir? O sea, dicho de otra manera, ¿te preocupas más por lo que sientes tú o te preocupas más por lo que dicen otros? Oye, mira, antes de responder, digamos, invitar a la gente que también participe, como ¿cierto? Siempre, ¿ya? Porque la pregunta no es solo para mí, sino para ustedes que están en la casa también escuchando la radio. Recuerden que pueden participar en el WhatsApp, en el +56 948 50 15 74. La pregunta entonces, Julio, es: ¿estoy viviendo como realmente quiero o como otros esperan? Ya. ¿Qué crees tú, Ceci? ¿Cómo estás viviendo tú? Mi respuesta es pero tajante. Hoy en día estoy viviendo como yo quiero, pero lamentablemente las circunstancias también han hecho la situación un tanto difícil. Pero sí, hoy en día yo a mis 35 años, yo vivo como yo quiero. ¿Cómo se siente eso? Ha sido un camino difícil, un camino bastante complejo. El tema de las expectativas, de no cumplir con las expectativas de los demás. Eso ha sido bastante complejo. Y sobre todo con el tema de, claro, cómo se supone que tú deberías en cierta etapa de la vida ya haber cumplido con ciertas etapas. Entonces eso es un tanto complejo, y sobre todo cuando uno elige profesiones o carreras poco convencionales, eso lo hace un tanto más difícil. Pero hoy en día yo vivo como yo quiero. Buenísimo. Bueno, te felicito porque atreverse a vivir como uno quiere
es efectivamente algo complejo, cuesta. Significa a veces mandar a rodar a gente que ya no es un aporte en nuestra vida, considerada gente tóxica. Y también es un mensaje para uno mismo, diciéndose, se puede, que era lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿cierto? La transformación personal tiene que ver con crecer con intención. Les recuerdo que este capítulo, puntualmente estamos en el programa número 17, el programa se llama ¿Para qué te levantaste hoy? O sea, ¿cuál es tu propósito de día? Entonces, cuando hablo de crecer con intención, tiene que ver con eso. ¿Con qué yo conecto? ¿Con qué me levanto con ganas si es que pudiera levantarme a hacer lo que yo quiera? Ahí está el propósito. Y esa intención es lo que debiera guiar mi vida. Entonces, de alguna manera, es integrar todo lo que yo soy como persona para con eso motivarme y seguir avanzando. La transformación personal tiene que ver con eso. Tiene que ver con que de alguna manera se alinea la felicidad, y la felicidad es una sensación de plenitud. O sea, yo me siento bien conmigo mismo, me siento bien con lo que estoy haciendo, y si no siento eso, o sea, por ejemplo, estoy yendo a trabajar y no siento esa felicidad, o siento que no me aporta mucho el trabajo más allá de recibir lucas para poder pagar cuentas y llegar a fin de mes, algo tengo que cambiar, algo tengo que hacer distinto. En algunos capítulos anteriores también hemos hablado con Lucho, con Luis Meriño, y él nos ha hablado de la felicidad que siente en la radio, por ejemplo. Cómo se siente autorrealizado, cómo otra gente le dice, oye, gracias por el aporte que haces. También veo, Ceci, cuando ustedes comparten chistes, esa complicidad que tienen en el mismo programa de La Gran Mañana, y eso es un indicador de que uno va por buen camino. Entonces, el ser auténtico es la sugerencia, ser más tú. Y cuando yo no soy yo, algo hay que cambiar, nuevamente. ¿Se va entendiendo el mensaje? Me imagino que sí, pero más allá de, claro, del mensaje de cómo ser tú, ¿cómo identifica la persona cómo identifica esa incomodidad, digamos? O cuál es la incomodidad que se siente no ser la persona? No de estar disfrutando de tu esencia. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, estoy hablando de 5 años, o sea, estoy pensando en la Antonia, o bueno, Benja, que está ahí en la casa y quizás no está escuchando, que ya va para los 8 años, ahora en noviembre, uno le enseña la diferencia entre placer y displacer. Por ejemplo, algunas cosas de educación como toques buenos, toques malos, que tiene que ver con una posibilidad de abuso, por ejemplo, uno le enseña a los niños, si lo que te pasa o estás haciendo te gusta y es placentero, eso está bien. Si por alguna razón no te gusta, o que te toquen, o que te digan algo, o que te llame la atención, tú lo puedes manifestar. Esto es lo mismo. En la vida nosotros nos sentimos bien. ¿Y cuál es el indicador? Que estoy contento, que estoy tranquilo, que estoy relajado. En el opuesto, estoy incómodo, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy mal genio, por ejemplo, estoy triste. Esos son los indicadores. No hay que ser muy rebuscado ni buscarle la quinta pata al gato, sino que irse a lo simple. Sí, pero escuchándote, me resuena algo también, porque hay mucha gente que no es capaz de poder encontrar felicidad por sí mismo. De hecho, por lo mismo, hoy día ha aumentado tanto el consumo de estupefacientes, porque hay mucha gente que recurre a esto para poder sentir prácticamente felicidad momentánea. Así es. Lo que pasa es que mucha gente, no todos, mucha gente buscan esa sensación de felicidad o una sensación placentera en algo externo. Algunos lo hacen con estupefacientes, drogas, otros lo pueden hacer con el alcohol, otros lo pueden hacer con conductas de riesgo, por ejemplo, manejar rápido, u otras que es parte de, por ejemplo, la adolescencia, que tiene que ver con una búsqueda de la identidad. Ya vamos a hablar de eso después de la pausa, de la crisis de la identidad. Lo importante acá es que la respuesta siempre va a estar en lo interno. O sea, dicho de otra manera, en vez de yo buscar respuestas en cursos, con mentores, con otra gente, etcétera, que está bien, es válido, normalmente voy a volver a lo mismo y la respuesta está en lo interno, en la intuición. Algo de esto hablamos en el podcast del día martes, ayer, de hecho lo grabamos con el papá de Nico, y hablamos de este tema en profundidad y hablamos de la importancia de escucharnos a nosotros mismos. O sea, para que yo encuentre la felicidad y pueda tener esta transformación personal, tengo que ir a identificar con qué conecto, qué me gusta a mí, para qué sirvo, qué cosas hago bien.
Y de alguna manera, ahí está la respuesta. Y si no la encuentro rápidamente porque me cuesta escucharme a mí mismo, me cuesta conectar con la felicidad, ahí puedo ir a buscar ayuda al exterior. Pero siempre partir por uno, hacer la tarea uno, hacerse cargo. Es algo que hemos mencionado harto en este programa. Y para toda esa gente que nos está escuchando, que está ahí en sus trabajos, que está quizás tomando desayuno, o quizás está preocupada por el tema de la lluvia, o está nerviosa con el tema del terremoto en Rusia, u otras cosas que puedan pasar. Bueno, la transformación personal tiene que ver con aprender a soltar esas suposiciones, esa angustia, ese miedo, los pensamientos catastróficos, todo eso que podría llegar a pasar, y confiar en uno, en que hay un plan superior, en que las cosas van a estar bien, y que si por X motivo necesito algo, me va a llegar. Me va a llegar a través de algún mensaje interno, me va a llegar a través de alguna llamada a un ser querido, me va a llegar a través de una alerta de tsunami, de lo que sea, pero ojalá tener la paz. Una persona que ya tiene esta transformación personal, la siente con paz, la siente con tranquilidad, no se altera fácilmente, no se desespera, no empieza a pensar en sí misma, sino que entiende que la naturaleza, por ejemplo, habla y tiene otros códigos, otros tiempos, otra forma de comunicarse. Entonces, invitar a la gente que cuando hablo de transformación personal, lo que estoy hablando es a hacer un cambio en el sentido de soltar, de dejar de lado las preocupaciones, estar menos ansiosa, estar menos a la defensiva y andar agradeciendo, estar más tranquilo, hacer lo que uno puede. Y hay una frase que a mí me ayuda mucho, que quizás le puede ayudar a quienes nos están escuchando, que es no tomarse las cosas a personal. Cada uno está en su propia batalla, cada uno está en su propia experiencia, transformación personal. Y cuando yo estoy transformado, ya hay algunos que hablan del despertar del alma, de estar más tranquilo, se siente distinto. Yo ya no ando pateando la perra, no ando al 3 y al 4, sino que ando con un cambio menos. Para los que manejan, a eso se refiere, con un cambio menos. Para los que no manejan, se refiere con andar más tranquilo, no andar apurado. Hay un dicho que dice: quien se apura pierde el tiempo. Ceci, ¿cómo va con lo que voy diciendo? No, bien. Pero sí me sigue haciendo... me sigo cuestionando, por ejemplo, el hecho de que quien decide tomar este camino y quien se siente incómodo de por vida, no sé si me escucho bien, que se sigue sintiendo incómodo, pero... no sé, por ejemplo, creo que hay una gran diferencia entre la persona que, no sé, tiene un trabajo hoy en día que a lo mejor no le gusta tanto, pero que necesita ese trabajo. ¿Cómo tú equilibras el hecho de, por ejemplo, tener porque uno no es llegar y decir, oye, no, ya sabes que voy a dejar este trabajo que no me gusta? Hoy en día la situación está compleja, ¿cierto? No sé, me imagino lo mismo con el tema de pareja. Me imagino que hay gente que por ejemplo, continúa con... Yo he escuchado, no sé, muchas personas que rabian principalmente con los maridos, pero siguen ahí siempre, pero siempre han explicado de que no los pueden dejar. ¿Cómo aprendes tú a lidiar con esas situaciones? ¿Cómo la gente aprende a lidiar con eso? Con amor propio, con límites. Para que yo sea feliz en esta vida, tengo que estar haciendo lo que yo quiero. Por eso nace este programa con el propósito de vida. ¿Para qué te levantaste hoy? Porque cada día que pasa es una oportunidad para buscar esa felicidad, para buscar esa transformación personal que me lleve a ser una persona equilibrada. Yo puedo estar en un trabajo que no me gusta, pero con el foco bien puesto en lo que yo quiero lograr a futuro. Y puede que me gaste la vida completa en buscar esa felicidad, buscar esa sensación de logro, buscar esa tranquilidad. Entonces, hay gente que se hace el tonto con esto, que se desentiende, que no escucha su cuerpo, que no escucha a las amigas que te dicen, oye, ¿qué haces todavía con esa pareja? O ¿por qué no cedes en tu exigencia y suelta un poco la idea del príncipe azul y ve a ese amigo que hace rato que te viene buscando, que es cariñoso contigo, que se preocupa por ti, que se preocupa por tus hijos, y dale una oportunidad? Acá hay muchas razones por las cuales uno se puede dar cuenta de eso. Insisto, hay que aprender a escucharse, hay que aprender a ver las señales y hay que aprender a arriesgarse e intentarlo. Entonces, para mí no es justificación, Ceci, que alguien esté en un trabajo porque tiene que llegar a fin de mes y tiene que pagar cuenta. Lo puedo entender un mes, lo puedo entender 2 meses, lo puedo entender un año. Pero así como los duelos, hay límites.
Y vuelvo a insistir, esto tiene que ver con amor propio. Se nota cuando alguien está haciendo lo que le gusta, vibra, contagia, se siente distinto. Entonces, este programa, vuelvo a insistir, busca acompañar a las personas para que se arriesguen a vivir sus propósitos de vida, se arriesguen a hacer lo que quieren. Y efectivamente no tiene que ser algo lo loco y decir, ya sabéis que hoy día escuché el programa y ya, ahora sí que sí me da gana y mando todo a rodar y me desentiendo de la vida y busco mi camino. Puede ser también, ¿ya? La transformación personal normalmente va acompañada de una crisis, va acompañado de algo complejo. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos en la radio una señora que venía a la Navidad y que tenía la embarrada, tenía a los niños y dijo, no, yo me voy a levantar, me voy a sacar las lágrimas, voy a trabajar, voy a volver a levantar? La habían entrado a robar. ¿Se acuerdan? Sí, hace como 2 programas eso. Atrás, ¿sí? Bueno, maravilloso ejemplo de vida. Esa persona tiene al menos esa transformación personal. Y creo que está más cerca de la felicidad y la sabiduría de vida. Porque, vuelvo a insistir, esto no se trata de no tener problemas, sino que se trata de estar en paz, incluso en los momentos difíciles. Eso es felicidad. Es un estado de plenitud. Y no es que yo alcanzo la felicidad, y aquí estoy y me quedo, sino que tiene que ver con una forma de vivir la vida, con una inteligencia, con una sabiduría que me permite afrontar las cosas de la mejor manera posible, en donde yo equilibro momentos que parecieran no ser tan buenos con momentos maravillosos, como por ejemplo estar con un familiar querido, recibir un bono en el trabajo, y bueno, pueden haber muchos más ejemplos. Oye, la felicidad tiene que ver mucho con el tema de haber encontrado el propósito de vida. De todas maneras, ¿sí? Cuando yo encuentro el propósito de vida, es como que estoy en un estado de paz y de tranquilidad maravillosa. Entonces ya no engancho con la gente que me tiene envidia, porque suele pasar. Cuando yo veo a alguien que le va bien, típico que yo digo, a mí también me gustaría estar así. O pucha, al otro le sale mucho más fácil porque, no sé, nació en cuna de oro, por ejemplo, o tiene plata, o lo que sea. Yo creo que la gente que es feliz entiende que no se queda ahí, sino que sigue avanzando en la vida porque tiene que sostener eso. Y me retracto, no es porque tenga que sostenerlo, es porque quiere ser feliz y busca sostenerlo porque entiende que eso es la manera. Ahora, y alguien que, por ejemplo, porque esto lo he visto mucho también, el tema de que uno pudiera encontrar ese propósito de vida incluso siendo muy, muy adulto. O sea, uno no sabe cuánto tiempo está en esta vida. Hay gente que está más tiempo, hay gente que está menos tiempo. Lo importante es que la vida es una oportunidad para ser felices y para transformarse y para buscar ese propósito de vida. Por eso este programa es tan importante y por eso nace esas ganas de acompañar a la gente, gracias a nuestros auspiciadores especialmente que nos permiten estar aquí una vez más. Y la idea es eso, yo en cualquier minuto puedo volver a levantarme, puedo hacer algo al respecto. Entonces, como les decía, mira, hagamos algo. Vamos a una pausa para que la gente también pueda respirar, pueda procesar esto que estamos hablando. Vamos a volver de la pausa con el tema que creo que es importante hablar de las crisis, que son parte de estos cambios. Maravilloso. Y vamos a irnos con un grupo chileno, Los Tres, y que tiene una canción que se llama Un amor violento. ¿Por qué? Porque a pesar de las crisis, lo más importante es el amor. Así que vamos con ello y ya volvemos. Volvemos de esta maravillosa canción de Los Tres, Un amor violento, recordando a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Comercializadora La Excelencia. Vuelvo a insistir, qué ricos productos tienen. Me acuerdo que la última vez que fui para allá, tomates, manzanas, tenían unas coliflores gigantes, habían también brócolis por ahí, apio, las frutillas también estaban por ahí y también tenían paltas. Bueno, muchas cosas ricas para cocinar, para preparar con mucho cariño a la gente que ustedes tienen en casa, algo con amor. También recordarles que Conejo Blanco tiene los miércoles de Pisco Sour a Luca. Hubo un restaurante también por acá en la zona que les copió la idea. Tiene que haber escuchado lo exitoso que era. Bueno, Conejo Blanco innovando y dando buenas opciones para todos los bolsillos. Y también recordad que Frutilimpio llegó y tu casa brilló. Vayan a ver las diferentes opciones que tienen. En el capítulo anterior hablábamos de este pack de detergente que habían 2 por 10.000 pesos. Creo que en algún minuto también sacaron otra promoción, pero vayan a ver porque de todas maneras recomendable
rinde mucho más este concentrado que tenían. Así que esas y otras opciones pueden encontrarlas ahí. Y por último, y también bueno, despidiéndonos de Last en estos meses que nos acompañó en el programa, qué rico haber tenido un producto de calidad profesional en la casa. Con mi señora que ocupamos este producto tanto para viajes como también en la casa en el día a día. Fuimos muy felices con contar con estos packs que tenían de champú, de acondicionador y sobre todo también para distintos pelos. Así que para los que nos estén escuchando y se quedaron con la duda de probarlo, www.lasthair.cl, también lo pueden buscar en sus redes sociales, en Instagram como last-hair.cl. Y bueno, cualquier cosa, si no, también me pueden contactar a mí en las redes sociales diciéndome, oye Julio, tú hablaste de Last, así que para que los pongan en contacto con ellos directamente. Y bueno, Ceci, veamos si es que tenemos algunas preguntas de gente que se haya querido comunicar con nosotros. Sí, vamos a revisar nuestro WhatsApp. Tenemos 3 mensajitos. El primero nos dice: hola Julio, Hola. Gracias por el programa. ¿Qué prácticas o ejercicios simples recomiendas para iniciar un proceso de transformación? Gracias por ese saludo y por esa pregunta. Veo que alguien conectó con esto de la transformación. Y si ya está con esa inquietud y está con esa motivación, yo lo que recomiendo es que busque espacios de meditación o espacios para estar tranquilo y empiece a ver e imaginar qué es lo que quiere ser. Entonces yo agarraría una hoja y pondría cómo me imagino este fin de semana, cómo me imagino de aquí a 2 meses, cómo me imagino de aquí a 2 años y cómo me imagino de aquí a 5 y 10 años respectivamente. O sea, voy imaginándome en mi mejor versión de aquí en adelante y voy acercándome lo más posible a esas fechas. Yo creo que ese es un muy buen ejercicio. Para los que ya se manejan más con estos temas espirituales, recomendaría de todas maneras los registros akáshicos. Esa es la biblioteca del alma. Está custodiada por unos niños que se llaman Kumalas y que ellos te dan la posibilidad de meterte en esto. Vuelvo a decirte, para la gente que ya está metida en esto, que sabe harto de este tema espiritual, los registros akáshicos es una forma de conectar con el alma y con el viaje que tenemos en este mundo. Así que haría eso. Mira. Sí, y eso, como ejercicios prácticos. Si de repente se me viene alguna idea, normalmente el cuerpo recibe harta información en los sueños, en el mundo más inconsciente. Entonces tener una libreta donde anotar lo que soñaron apenas se despierten. Muchas personas se despiertan recordando lo que soñaron, a veces no. Y sobre todo anotar cómo era la sensación. No necesariamente tengo que anotar el sueño completo, pero todo lo que recuerde y especialmente la sensación es algo que me puede servir, porque normalmente los sueños son mensajes que llegan previo a que ocurra algo. Es como un déjà vu en cierta manera, o llamáis vu o lo que sea que pueda llegarme como mensaje en algún momento de la vida, pero ya para no mezclarlo y no ser tan confuso con esto, una libretita, vaya notando cómo se siente, vaya notando los sueños que tiene y vaya notando también cómo quiere ser en la vida en los próximos momentos. Como les decía, de aquí al domingo, a los 2 meses, a fin de año, a los 2 años, 5 y 10 años respectivamente. Perfecto. Ojalá que le vaya muy bien a esa persona y a todos los que nos están escuchando. Acá otra pregunta dice: qué interesante el tema, tengo una duda. ¿Cómo acompañar a un ser querido que está pasando por este proceso de transformación? O sea, estás en el otro lado. Ok, compleja pregunta, porque cuando uno está en transformación personal, normalmente la suele vivir más bien alejado de la gente. O sea, es un proceso interno, uno está de alguna manera convulsionado, está con mucha energía. Muevo las manos acá en el programa para que los que lo vean después en la noche vean cómo se siente cuando uno conecta con esto. Para la persona que lo está acompañando, simplemente respetar el espacio, entregarle mucho amor, no cuestionar ni por ejemplo, o sea, ni ponerlo en una situación más complicada de lo que ya lo está. O sea, una transformación personal, vuelvo a insistir, tiene que ver con una crisis. Entonces normalmente no es como tan buena onda o tan agradable. Piensen en la crisis de la identidad de la adolescencia, por ejemplo. Claro. Entonces, vuelvo a mencionar, con mucho amor, con respeto, idealmente con empatía, o sea, poniéndome en el lugar de que el otro lo está pasando.
en algunos casos más violentamente. Oye, ¿sabes que hay algo que nunca hemos hablado acá, pero que a lo mejor igual puede tener un poco que ver, que es con el tema de la transformación, en el sentido de cuando las personas cambian prácticamente de identidad, ¿cierto? Y tienen una transformación a ser otra persona, no sé si a otra persona, pero cuando pasan, por ejemplo, hombres a ser mujeres, ¿cierto? O toda la transformación de género, digamos. Bueno, este programa justamente habla de eso. O sea, acá tiene que ver con transformaciones de género, con transformaciones de persona. A veces una persona que ha sido muy sumisa y empieza a poner límites se transforma en una persona que genera respeto. O sea, la transformación, Ceci, puede darse a distintos niveles. Claro, diferentes aristas. Así es. Y ojo que una transformación de género que normalmente se da en la adolescencia y en momentos más tardíos en la juventud, o sea, estoy pensando en alguien de 25 años aproximadamente, también tiene que tener un criterio de realidad. O sea, por ejemplo, pienso en alguien que tiene 10, 12 años que le están haciendo bullying en el colegio. Entonces dice, chuta, estoy vulnerable, estoy triste, estoy complicado, y empiezo a recibir ayuda de una amistad mía, de un par. Y chuta, y empiezo a confundirme. Esas cosas pasan. Entonces, ojo con eso, porque también es importante la orientación de un profesional, la orientación de los padres. Cuando tenemos una transformación de género, por ejemplo, lo que yo he visto en mi consulta, son transformaciones muy claras. Y niños pequeños, o sea, niños a veces que de los 6 años vienen, con niños me refiero a niños y niñas, por si acaso, vienen manifestando conductas del sexo opuesto, o sea, distinto al cómo se ven en la realidad, físicamente hablando, pero que emocionalmente hablando son acordes a cómo ellos se sienten. Y son años. O sea, es algo que uno puede decir, ya, pero es raro que, no sé, pues un niñito que quiera jugar con muñecas, o una niñita que tenga conductas masculinas, por ejemplo, de deportes más de contacto, etcétera. Pero se nota, y en algunos casos que me ha tocado también acompañar procesos de cambio hormonales, estar directamente relacionado con algún especialista médico, en donde podamos ver tanto el ámbito físico y la transformación física como la personal. O sea, es algo que hay que tomárselo muy en serio, pero vuelvo a insistir, con mucho cariño y también con criterio. O sea, ver, por ejemplo, esto se da mucho más en mujeres, niñitas, por ejemplo, que quieren o que se consideran homosexuales, lesbianas. También hay que estar atentos, porque de repente puede haber también una necesidad de afecto y que no lo han recibido en el sexo opuesto. O sea, hombres que hayan tenido interés en la niñita, con hombres me refiero también a niños, adolescentes, y yo digo, chuta, nadie me va a amar, entonces como nadie me va a amar, mejor me voy con mi amiga o me voy con alguien así. Yo quizás lo puedo estar diciendo brutamente, pero estoy hablando más desde el corazón y desde las ganas de que el amor sea la principal razón que haya detrás. Vuelvo a insistir, son procesos que van acompañados de crisis. Normalmente cuando viene una transformación, como que es caótico todo, y yo no quiero nada con nadie. Entonces, respondiendo una vez más la pregunta, claro, con mucho cariño, con respeto, con empatía y buscando también lo mejor para esa persona. Insisto, esto es una forma de verlo, no tiene que ser la respuesta única y verdadera. O sea, esto es mi opinión, y con mucho cariño se la doy a esa persona y a quienes nos están escuchando. Claramente. Me dijiste que teníamos, creo, otra más. Sí, dice por acá, hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Dice, yo la pude encontrar, quizás no fue fácil, pero hoy puedo contar que estoy en plena felicidad en todo ámbito, ver a mis hijos, lograr sus metas, tener trabajo, como familia reconciliarnos también hablando, y bien estamos, en algún momento dice, viendo que en algún momento estábamos perdiendo el tiempo en vez de ser felices. Hoy somos felices, tenemos nuevas metas cada día y viéndonos a la cara y diciéndonos te amo, hermano. Me da la impresión de que esta persona es la misma que nos contó su historia hace un tiempo atrás. Buenísimo. Qué lindo escuchar que hay gente feliz. Yo les decía, mi propósito de vida y para qué me levanto todos los días, para conectar con la felicidad de otras personas. Me llena el alma escuchar a alguien que encontró la felicidad. Aparte de esa película En búsqueda de la felicidad, también está En búsqueda del sentido. Hay distintas películas que nos aportan y nos ayudan a reflexionar sobre estos temas, y tal como lo decía ayer Patricio Alcayaga Murta, que es el papá de Nico que nos ayuda con la grabación, la felicidad es una elección. Yo elijo ser feliz. Y creo que miren, voy a decirle una frase que la leí en el chat GPT, que nos puede ayudar también, que es:
Transformarse es un acto de valentía silenciosa y se siente en el alma cuando uno sabe que está donde debe estar. Por eso vuelvo a insistir, si yo estoy inquieto, si estoy incómodo en un lugar, bueno, cuestionémonos si es ahí donde realmente quiero seguir viviendo, donde realmente ahí es donde voy a darle los minutos de mi vida, mi tiempo, mis ganas, mi motivación. Y creo que en algún minuto lo hemos hablado también, sobre todo con Luis Meriño, la salud y la comunicación. Es importante comunicarnos y saber decir hasta acá llego para que esta transformación personal sea lo mejor posible. Mira, hay, Ceci, muchos padres que nos escuchan en este programa. Hoy día Marcelo, el trabajador del condominio que estaba de portero, y nos miraba y me decía, oye, vaya hoy día al programa, nos miramos con seña a todo esto. Y yo sé que él tiene hijos adolescentes, y al igual que muchas otras personas que también nos escuchan, bueno, tú, de parte de Ceci, entre otros, la adolescencia, por ejemplo, es una clara crisis de identidad, y que en algunos casos se parece mucho a la que los mismos padres nosotros hemos tenido. Entonces puede ser más tranquila, en otros casos puede ser más violenta o más caótica. Nosotros, bueno, con Nico, ¿se acuerdan cuando le decía que estaba cumpleaños y que llegó a los 40 años? La crisis de los 40, por ejemplo. Para muchos, una de las mejores etapas de la vida. Si nos vamos a pensar en Luis Meriño, podríamos estar cerca de la crisis de los 60. Y así. Entonces, de alguna manera pensar que las crisis tienen que ver con procesos. Y de alguna manera, los procesos no estamos rotos. A eso es lo que quiero llegar. Sino que cada etapa es parte de la versión más auténtica de nosotros mismos. Y por otro lado, el dolor, las crisis o los cambios no deseados suelen ser puertas disfrazadas. Las dificultades no llegan a destruirnos, sino que a despertarnos. A veces, y esto va con mucho cariño para la gente que nos está escuchando, las crisis nos empujan justo hacia donde no nos atrevíamos a ir. Entonces, veamos la vida de manera positiva, veamos los cambios, las transiciones, las transformaciones como oportunidades para ser felices. Y ojalá que este capítulo le llegue eso, con todo el amor del mundo. De alguna manera vamos a irnos con una canción de Gondwana que se llama Fluye, porque lo importante es aprender a soltar, a fluir con lo que pasa. Entonces, para toda esa gente, estoy pensando ahora en la Sole que nos apoya en la casa, que veníamos hablando que estaba nerviosa con esto de lo que haya pasado en Rusia con el terremoto, con la posibilidad de tsunami, y a toda esa gente que está preocupada de si le llega o no la alerta, paciencia, paz, tranquilidad. Estén atentas también a lo que digan las personas que supuestamente saben y que toman decisiones por el país, porque lo que tenga que pasar va a pasar igual. O sea, la naturaleza es muy sabia, nos va mandando mensajes a través del cuerpo, nos va mandando mensajes a través de la naturaleza, o sea, el viento, el agua, el aire, el fuego, etcétera. Y confiemos en el plan mayor y tratemos de ser lo mejor posible día a día. Cuidémonos, tratémonos con cariño, saludémonos y bueno. Así como ayer Rafa y Jorge, mis primos, le llamaba la atención, me dicen, pero Julio, acá en Frutear te conocen, te saludan, tú saludas a la gente. Eso sea acá en Frutear, una comuna rica en el saludo, con gente amable, con gente que aporta. Y hoy día puntualmente, con esto termino, para darle la paso a ustedes también, me voy feliz porque harta gente se comunicó con el programa. Y este programa lo hacemos todos, lo hacemos entre todos. Verlo a ustedes nuevamente me pone muy contento. Así que eso, desearles lo mejor a cada uno con las transformaciones. Si alguien necesita ayuda, estoy feliz para ayudarlos. Recuerden, se pueden conectar conmigo en las redes sociales, ver también este programa en especial, ver también el podcast de ayer con el papá de Nico, con Patricio Alcayaga Murtag. Fue muy interesante la conversación que tuvimos. Y para los que les gusta leer, escribo el blog los días lunes, con mucho cariño, y se lee en un minuto, literalmente, máximo 2 minutos si me pongo creativo. Me parece muy bien. Oye, siempre interesante conversación los días miércoles. Muchas gracias. Yo sé que mucha gente te presta mucha atención a los diversos temas que hemos ido tocando. Sabemos que hay muchos temas que de repente la gente no conversa, no es un tema de conversación común y corriente. Así que ahí lo profundiza junto a nosotros en la radio. Así que muchas gracias, que tengas una bonita semana también y nos reencontramos el próximo miércoles. Eso, oye, y mandarle un saludo también muy especial a mi señora. Yo desde que estoy con ella le digo, encontré la felicidad de una manera distinta
Y cada día que me levanto, ella con una sonrisa, de hecho a veces la provoco y le digo, oye, pero enójate, si yo estoy mal genio, pero ella me dice, no, solamente una persona mal genio en la casa. Y eso, agradecerle porque ella también es un tremendo apoyo para que este programa sea con mucho cariño y salga al aire. Me imagino que sí, me imagino que es parte de ese impulso, así que así es. Muy bien, Julio, que nos vemos. Y Luis. ¿Algún mensaje, Luis? No, solamente, mira, hoy día estuve, sí, lo que pasa es que escuchando. No hablé todo hoy y estábamos hablando con la jefa un poquito antes. Oye, para cerrar, solamente me quiero centrar en lo que tú dijiste al comienzo del programa. Yo creo que todo lo que tú puedes hacer, o lo que podemos hacer nosotros como personas, es hacer las cosas con voluntad, no en contra de tu voluntad. Tal cual, así es. Porque yo creo que si lo hacemos contra nuestra voluntad, vamos a caer en todo lo que tú acabas de decir con todo el programa. Así es, la voluntad es tu voz propia. O sea, la voluntad es mía, yo la hago. Y yo hago lo que quiero con mi voluntad. Si estoy en contra, las cosas obviamente que me van a ser más difíciles. Y me van a amargar la vida y el día a día. Así es. Termino de decir, no haga nunca contra su voluntad algo que no le parece. Qué maravillosa reflexión. Oye, qué buen cierre. Y acuérdense también de la fuerza de voluntad. Exacto. La fuerza de voluntad es lo que nos lleva a ser felices. Y la felicidad no es una meta, es un efecto secundario de vivir con sentido. Así y cuando hacemos lo que amamos, cuidamos lo que valoramos y nos relacionamos con autenticidad. La felicidad aparece como consecuencia y no como un objetivo. Así que a ponerle voluntad, a ponerle ganas, energía, alegría y a ser cariñosos también con los que estén pasando por una crisis de identidad, sea cual sea la edad, de género o el momento, porque el amor lo puede todo. El amor es muy importante. Y la comunicación, como Luis también decía en algún momento. Eso, que tengan un muy buen día. Gracias por escucharnos una vez más. Ya estamos pronto a llegar al capítulo 20. Comienza el mes de agosto, termina el mes de julio. Y a seguir por más que se puede. Muchas gracias, Julio. Gracias, Ceci. Que tengan buen día.